Todos nos hemos encontrado con que cuando quieres ayudar a otro, lo primero que surge es, bueno, pero ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿Para qué quiero ayudar a otra persona? ¿Qué me quiero yo? ¿Cómo decirlo? Vale, te lo voy a responder claramente. Hay dos caminos fundamentales para cuando viene un paciente a la consulta. Plantearse, ok, de entrada, a quien tengo es a alguien que quiere curarse y entonces yo le guío en el camino de sanación, o a quien viene tiene un problema por el cual ese problema se va a mantener aún si yo hago el tratamiento físico, porque lo que quiere, ok, se supone que quiere estar bien, pero puede que haya algo en él que quiere mantener la enfermedad. Que a mí me abrió el pensamiento como esta que me estás haciendo ahora, te la agradezco mucho, es que, bueno, ¿por qué el cuerpo genera un síntoma? ¿Por qué el cuerpo, siendo una máquina, yo creo que te lo comenté esto cuando lo empezamos a hablar, ¿por qué esta energía, el cuerpo, o sea, por qué un cuerpo inteligente, sano, sabio de la naturaleza dice, bueno, vamos a gastar energía en fiebre, vamos a gastar energía en inflamación, vamos a gastar energía en ir al médico a hablar de todo eso, vamos a gastar energía en, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? De lo que sea a nivel de síntomas y luego los nombres que le da la medicina a todo eso. Esa pregunta es de las primeras que yo me hago cuando me encuentro ante un paciente. Lo primero, o sea, ¿qué hace que esta persona esté aquí? ¿Desde qué lugar llega a mí? Siempre. Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Porque yo aprendí de los sabios de la medicina, por ejemplo, el padre de la medicina, el otro día te comentaba, medicina moderna, Galileo, no era solo médico. Esto es súper interesante porque se pierde mucho de vista. En la medicina moderna se pinta al paciente por trozos, ¿no? Mira, lo que le pasa en la espalda, lo que le pasa en la inflamación de la rodilla, lo que le pasa en su intestino, su dieta, come mal, entonces tal, lo que le pasa con su familia, lo que le pasa con el hijo, no sé qué. Si uno se remonta a las bases de la ciencia moderna, las que cuando nos conocimos yo estaba estudiando ahí en Madrid, entre otras muchas cosas que pasaban en Madrid, afortunadamente, no se reducía solo a la universidad, si fuese solo por eso, no sé quién estaría en Madrid estudiando. Bueno, ahora digo, el padre de lo que ahora entendemos como sistema de salud era astrónomo, biólogo. Descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Casi lo linchaban por eso. En ese momento era como decir, uy, como ahora decir lo que estamos diciendo ahora. El síntoma está en función de lo que le pasa a la persona. Bueno, tú coges a cualquier científico, le dices eso, te dice, no, eso es tu creencia. Y tú le dices, bueno, es que la tuya también es una creencia. La creencia científica también es una creencia, también es un mito, algo que en lo que crees. Dice, no, eso es lo que hay, eso es lo que está. Porque yo analizo el cuerpo de la persona, analizo su sangre y veo que tiene velocidad de sedimentación global, cualquier marcador inflamatorio subido. ¿Cómo es que entonces me dices que no tiene inflamación? Ya bueno, pero si cogiésemos a cualquier otra cultura a Galileo, antes de que empezasen a abrir al ser humano y ver la sangre como tal, eso mismo te decía alguien que estuviese formado en medicina galénica, que era la previa a la que luego con Galileo se hizo este cambio. Bueno, eso es que tiene el humor de la sangre muy elevado, entonces lo que hay que hacer es quitarle sangre para que se le baje la cantidad de sangre que le está elevando el humor y le lleva a inflamarse, y entonces eso que estás viendo es en realidad un exceso de sangre en el cuerpo, que entonces, si se quita sangre, si bien recuerdas, se hacían sangrías en esa época como medicina, en base a ese mismo mito, leyenda, aproximación de la medicina. Ahí tenemos que diferenciar, bueno, algo que es importante que de entrada tengamos claro. Una cosa es el cuerpo del ser humano
que sí, estamos completamente de acuerdo en que es naturaleza. Otra es lo que habita el cuerpo del ser humano, que ahí es donde entramos en ese campo maravilloso de lo que te preguntaba, o sea, muy gallego la pregunta como respuesta a tu pregunta, de decir, ¿desde qué lugar llega? ¿Desde el que se encuentra listo para la sanación o desde la repetición del problema? Claro. Esa diferencia es fundamental hacerla, porque si no, lo que pasa con la medicina tradicional, que a todos nos llega, nos atrapa, es que cuerpo humano significa lo que habita el cuerpo humano y por eso es tan atrapante, porque no consigue ir más allá del cuerpo humano y los cambios físicos se limitan a ese plano. Por eso cuando antes me respondiste en el sentido de, tú decías, de saber si quiere curarse o no. Eso ya es otro nivel del tema. ¿Por qué? No es lo mismo saber si se quiere curar o no que hacerse la pregunta. O sea, la pregunta te puede llevar el 99,9% de las veces a siempre la misma respuesta. No, la enfermedad cumple una función que no es la de que lleva a que la persona se cure. No. La persona va a tener que en algún momento del proceso curativo decidir curarse. Te lo digo por el planteamiento de que es una cuestión de saber o no saber de la persona. O sea, como si en la persona pudieses encontrar las soluciones. No siempre es así, pero esto es por lo que, por lo que es tan limitada la ciencia moderna, por lo que es tan física, por lo cual se convierte en algo muy físico, porque es que quiere encontrar en el cuerpo una solución que está generada desde otro lugar, en el cuerpo físico desde otro lugar. Entonces, si de entrada el terapeuta, médico, coach, persona que quiere entender a la otra persona, se limita a ese sistema de pensamiento o al de el cuerpo es el cuerpo físico y punto, se va a atrapar ahí, se va a atrapar en lo mismo en lo que se está atrapando el paciente, lo cual asegura el fracaso terapéutico. Yo por eso planteé la desparasitación integral. De hecho, mate, limpieza intestinal es parte del proceso que estoy haciendo ahora, porque con grupo, el hecho de, ok, tú quieres limpiar un síntoma físico, limpiar un intestino de unos parásitos intestinales que están en exceso, no deberían estar ahí. Listo. Eso va a tener un efecto, sí o sí, en la siguiente dimensión. ¿Cuál? La energética, la emocional. Esto en medicina ya está estudiado, el hecho de el eje intestino-cerebro. Ya es conocido así, digamos, a nivel científico. Yo tuve un montón de experiencias negativas y positivas cuando tomaba leche y cuando tomaba gluten, notaba un efecto inmediato en mi cuerpo negativo de esos alimentos. Ya, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué de repente esto me sienta tan mal? Me aparece suele pasar el acné, suele pasar, ¿no?, la inflamación, que la barriga se hincha. Y luego, eventualmente, también estados emocionales negativos asociados a eso. Incluso, si se sigue el planteo de la medicina tradicional, tristemente, uno se va hacia dejar de comer eso. Entonces, dejar de ciertas comidas, dejar de ir a ciertos momentos sociales, porque si tomo eso, ¿sí? ¿Me sigues el hilo? Sí, sí. No. Claro, entonces, cuando hay que atenderlo en un nivel emocional, luego hicimos el invento hermoso de decir, también tienes parásitos emocionales. Como creación, o sea, con la idea de que puedas reconocer emociones que te parasitan. Que, a ver, en psicología esto está nombrado, ya la psicología dice, bueno, eso que te pasa se llama tristeza, y si eventualmente la tristeza se mantiene, se lleva a depresión. Eso se llama alterar entre tristeza y alegría. Bueno, eso se llama manía y si eso se mantiene, pues te lleva a bla, 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 bla. Pero te lo pone normalmente como algo externo. O sea, externo en el peor de los sentidos, en el sentido de no reconocible. Como, bueno, esto es lo que te pasa, tío. Esto es lo que, ¿sabes? Típico diagnóstico.
Yo sigo respondiendo a la pregunta, de los 3 niveles. De los niveles me preguntaste, yo te digo 3. Es decir, es algo que no tiene que ver contigo. Yo me acuerdo de un paciente que vino porque le habían diagnosticado neurofibromatosis. Mejor. Pero bueno, tipo fibromialgia. Que si vale. lees la palabra dice fibromialgia. O sea, del músculo dolorosa. O sea, esa es la definición, pero ¿cómo se llama fibromialgia? Neurofibromatosis. O sea, un nombre que se le da para explicar a algo para el que la persona, en su condición de pensamiento, cuerpo físico, se limita ahí. Como no lo puede entender, en ese caso le pide a la medicina un nombre, un diagnóstico, algo a lo cual agarrarse para entender qué mierda está pasando, que todo no va como iba antes. Esto con los niños es muy interesante cuando tienen un problema. No sé si has tenido esta experiencia alguna vez, que también cuando tienes que decirle, o sea, no entienden qué pasa y están atrapados en, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y qué está pasando? No sé qué. Hay que contarles una historia. Bueno, es que vino la cigüeña y como vino de París y entonces trajo el bebé y lo trajo a la casa. Mitos que se inventan para explicar a los niños su mentalidad. Eso mismo, digamos, con la parte médica actual, se le llama diagnóstico. Te da un diagnóstico que con una explicación científica te dice, mira, como en tu cerebro se descarga menos dopamina de la que debería, pues entonces lo que hay es Parkinson. Punto. Entonces da una explicación a unos síntomas que a la persona lo que hacen es relajarle normalmente. Vale, es eso lo que me pasa. Listo. Fuera de mí la idea de como solo llega para lo físico, no hay que usarlo. Sí que hay que usarlo, sí que hay que, cuando ir hay que ir y claramente hay que aprovecharlo como toda fuerza del universo, como toda fuerza que está ahí disponible, hay que aprovecharlo, claramente. O sea, sí, gracias por decirlo. El tema es cuando encasilla, o antes nombrabas el hecho de, decía relaja y tú decías, claro, encasilla, decía, claro, en el sentido de problema. Le da un significado a eso, le da un nombre, una historia con la cual parece que no tiene solución. Parece que... No, no es eso, no es eso. Parece que la solución depende de otra cosa que no eres tú. Así como parece que para llegar a Dios necesitas a un cura. Pues mira, esa frontera que planteabas es tal cual así. Yo te cuento una experiencia en el hospital cuando yo estaba empezando a descubrir estos temas después de esa etapa en Madrid, que vine a vivir a Barcelona y trabajé durante la pandemia en el Hospital Sant Pau, en Barcelona, que ahí fue el primer hospital de Barcelona donde hubo el primer caso de COVID supuesto en Barcelona. Supuesto en el sentido porque esa persona luego no dio positivo a los test y se fue para casa a los pocos días. Era un italiano. A mí me tocó hacerle los papeles de alta a esa persona. Yo estaba en la sala de medicina interna donde los papeles de alta para esa persona me tocó el azar y sus misterios, me tocó a mí hacerle esos papeles. Bueno, en ese hospital, en ese tiempo, vino una persona un día que el día anterior, una persona joven de 30 años, había ido a otro hospital de Barcelona grande, el Hospital Clínic, digamos, un hospital grande, había hecho todas las horas de cola de urgencias que hay que hacer, le habían dado todos los tratamientos para el dolor que habían sido oportunos, el máximo, digamos, se dice el máximo rango que se puede dar, y seguía con dolor de barriga, un joven de 30 años. Sin motivo alguno para quejarse, porque ahí es donde te digo, bueno, ¿a qué viene? A ver, ¿a qué viene? Hay gente que viene a quejarse, sí, es así. Ese no venía a quejarse, no tenía motivos de entrada para decir, viene porque se queja. Lo cual no quita que el problema esté, aunque venga a quejarse, el problema es real. Pero bueno, hay que estudiarlo igualmente. Entonces, yo creo que tú, cualquier otra persona, habría dicho, bueno, no le voy a repetir lo mismo. Yo, en ese momento, quiero decir, cualquier persona que no sea médico, no necesariamente hace falta una carrera y un MIR y todo eso para, en ese momento, decir, bueno, si le doy lo mismo, va a hacer lo mismo. O peor, porque va a estar frustrado. Aún hizo 3 horas más de cola un sábado, lo que es esperar en una cola de urgencias.
para recibir el mismo tratamiento, su desesperación va a alcanzar aún más frustración, aún más bueno. Entonces, ¿qué planteo? Es ese límite, ¿entiendes? Entre enfermedad y salud que tú planteabas, esa frontera depende de desde dónde lo piense. Ok, te digo, bueno, cuéntame qué te está pasando en tu vida. En urgencias de un hospital, o sea, nunca se ha hecho esa pregunta en urgencias de un hospital, o muy poca gente, me encantará conocerles a quien se atreve a hacer eso, porque realmente ahí es muy de solucionar, ¿no? Claro. ¿Qué tratamiento sigo? Siguiente. Me cuenta una historia, me dice, mira, hace 2 días a mi hermano, una prueba que hizo en el hospital, bueno, cuenta un poco más, ¿no? El hermano está enfermo de una enfermedad neurodegenerativa y el médico llama al paciente actual, o sea, al hermano de ese, para decirle, mira, la prueba que le hemos hecho a tu hermano de la cabeza muestra que está cada vez peor. Y me dice a mí el paciente, que es el hermano del que tiene la enfermedad neurodegenerativa. Ojo, y a mí me dice que quiere viajar por el mundo, que quiere hacer cosas. Entonces, no puedo decirle de que está peor y que se va a dar. Entonces, yo le explico algo que yo estaba en ese momento empezando a tener conciencia de que era así. Bueno, lo que pasa con la prueba es que es una imagen que marca un momento del proceso. Es como una señal que te avisa, pues estás yendo para Madrid o estás yendo para Badalona. ¿De dónde quieres ir? Depende de a dónde quieras ir. Si estás yendo para Barcelona, pues vas bien si la señal pone Badalona. Si pone Madrid, no es por ahí. Pero no te dice si tiene solución o no tiene solución el tema. Te permite evaluar qué está pasando y entonces tomar decisiones, la prueba. Como te decía antes, como estamos tan imbuidos todos del hecho de cómo se plantea a nivel físico, que es que si a nivel físico pasa eso, listo, eso es lo que hay. Ya no hay que pensar más. Eso es lo que sucede. Eso a él le estaba carcomiendo. Entonces se lo digo en estos términos, muy comprensibles. O sea, bueno, entonces eso no determina el futuro de tu hermano. Determina la imagen que se hizo en ese momento. Eso es lo que determina la prueba. Es una foto de ese momento. Es un examen. Luego, ¿suspendiste? Bueno, hay recuperación. Pero el examen hay que hacerlo, si no, ¿cómo sabes tu nivel de conocimiento? Entonces, sucede esto, Álvaro, flipante. A la media le digo, bueno, el efecto del tratamiento también hay que tenerlo en cuenta. Le doy 1 gramo de paracetamol intravenoso, que es como el, no sé, el 1% de ketamina, morfina, todo lo que estaba tomando. A los 30 minutos se levanta de la camilla, me da la mano y se va caminando sin dolor. Eso a mí me llevó a interrogar la frontera entre salud y enfermedad. Claro, tío. En un nivel que dije, vale. Aquí hay mucho más por comprender de lo que se va a resolver con una prueba, con el paracetamol de 1 gramo. Y una conversación. Por eso digo que estos temas podríamos hacer creo que 5 reuniones de cada una, porque son interesantísimos. O sea, 5. Entonces, claro, porque para ese hombre, por dar una conclusión a ese ejemplo, con esto que estás diciendo, el hecho de venir al hospital contra todo pronóstico, iba a ser algo diferente lo que iban a dar, en realidad la enfermedad le trajo una solución. Le trajo algo que por él mismo no lo iba a conseguir resolver probablemente, o no sé a costa de qué. Pero le trajo una pregunta. Tú lo dijiste en términos de le cambié la realidad. Claro, entendámoslo así. Realidad para él era eso. Yo le invité a que lo pensase desde otro lugar. Por eso la pregunta fundamental al principio siempre es, bueno, ¿desde dónde llega? Con lo de los niveles de conciencia, es lo de los niveles que me preguntabas antes, dimensiones del ser humano. Ahí queda muy claro, es muy ilustrativo pensar que en la dimensión física se hizo algo, porque hay que hacer en la dimensión física también. En la dimensión emocional, esto que tú dices de la relación fue fundamental, porque si se lo hubiese dicho tipo, bueno, claro, de mala manera o creyéndome soberbiamente que no sé cuál, y yo. No, me lo tomé en serio, me impliqué en el proceso
Claro. En lugar de miedo. Dices desde el doctor, claro, se lo dijo un doctor, no se lo dijo la peluquería, la de la peluquería, le dijo el doctor, lo similar curó a lo similar. Bueno, decía Spider-Man en una película, igual esto a quien nos esté escuchando y viendo hoy puede serle cercano también. Un gran poder implica una gran responsabilidad. ¿Qué Claro. decía? Spider-Man, bueno, ¿Verdad? el tío de Spider, creo que era el tío, o el abuelo, sí, el familiar ahí que le era cercano y le hacía de padre, bueno, esa función. Claro, solo que ahí entramos en ese maravilloso terreno de el terapeuta, o sea, de la función del terapeuta, de la función del médico, de la función del terapeuta, la función del guía de salud. Porque yo te lo pregunto, se lo pregunto a quien nos esté escuchando. Si yo no hubiese despejado en mí esas no dudas respecto a la función de la prueba, ¿yo podría haberle guiado hacia su sanación? No, obviamente no. Quiero que se entienda esto. O sea, si yo no hubiese tenido claro que la prueba marca una parte del camino, es una imagen del momento, que el tratamiento físico, no le voy a repetir el tratamiento físico, que te lo juro, es lo automático de hacer cuando estás en un trabajo, ya sea de urgencias o ya sea que eres el bibliotecario Sí, sí. o el de la obra, ¿eh? O sea, aquí lo decimos en términos de urgencias, es decir, cualquiera en su trabajo, si no está atento, entra en automatismos y repite lo que hacen los demás y para no molestar y para no sé qué, no sé cuánto. O sea, hacer eso y que no genere un conflicto es parte del lugar por el cual yo pude interrogar eso. A mí me gusta mucho decirlo en estos términos. O sea, la salud del médico, del guía de salud, yo lo digo en estos términos en el programa que hacemos, guía en salud, es una guía, está marcando un camino a seguir, no es simplemente, bueno, haga lo que quiera. El límite lo va a marcar la propia salud de quien guía. No va a ser posible alcanzar mejores estados de salud para el paciente si el guía no los ha logrado alcanzar. Cuando decidí montar una clínica online con Kira, que ella hace una parte terapéutica fundamental, la parte femenina dentro de la salud y la parte masculina, ese equilibrio es potentísimo. Fue por este mismo motivo, porque llegué al punto de decir, bueno, si yo he conseguido curarme de algo que para lo que decía el experto en el tema de turno es incurable, esto llegó el momento de compartirlo. Porque me desafiaba eso, a no dejarlo en simplemente saber cosas. Teoría, el gordo en la consulta, ¿no? Él sabe mucho. Bueno, sabe, ok. De eso, mental, ¿a dónde lo lleva? Si lo lleva a... Cuando tomáis esa decisión, que para mí fue una decisión, ¿eh? O sea, lo que cuentas me parece súper interesante, creo que mucha gente se puede ver en ese proceso, o sea, decir, bueno, ¿desde qué lugar lo hago? ¿Desde un lugar de necesidad o desde un lugar de interés en desarrollo personal y entonces ahí me encuentro con más gente? Es toda una decisión, va a marcar muchísimo de entonces a dónde llegue el proyecto. Yo lo planteé desde este lugar y desde entonces pues he tratado a personas de todo el mundo, hasta un nacido en la Antártida. Un día el programa, hay 11 nacidos en la Antártida, uno participó del programa. Dije, bueno, vale, nos hemos hecho internacional real. Es verdad. Muy internacional. Bueno, entonces le plantea, vale, entonces entra una maravilla que solo es pensable para quien está en ese lugar de terapeuta, que tiene el buen tino, el interés de querer ayudar a otros, que es, ok, entonces lo que son parásitos en la vida del terapeuta, si no se cuida de desparasitárselos, se los va a pasar al enfermo, al paciente. Recordemos que enfermo viene de falta de firmeza. Etimológicamente, enfermedad viene de infirmitas, falta de firmeza. O sea, en algún lugar el paciente perdió la firmeza, lo que en otros comentabas, la firmeza de qué estaba haciendo con su vida, a dónde se estaba dirigiendo en su vida. Esa pérdida de firmeza hizo que necesitase a otro. Si esos dos no se encuentran para una firmeza mayor, para un nuevo lugar de firmeza, en ese caso, ¿dónde está en lo mental la firmeza que hay que mantener, que sanar, digamos? Se mantendrá
infirmeza Ujú. común, parasitaria para ambos. Esto es un tema, de verdad, que si quieres que lo abramos, yo aquí me dejo guiar en el tema, te sigo el tema, yo ya ves que me encantan estos temas, tengo para rato. En cada persona uno diferente, claro. Ujú. En esa falta de firmeza lo podemos pensar. O sea, ¿en qué momento, bueno, así va a ser más fácil de pensarlo. Hubo un momento en el que esa falta de firmeza se detonó a nivel físico, que no Ujú. empezó a nivel físico, empezó a nivel mental, luego siguió a nivel emocional y ya se detonó a nivel físico. Esa infirmitas, enfermedad, falta de firmeza. Conforme podamos leer eso en el origen temporal, digamos, hace, no sé, 5 años le estafaron y entonces de ahí empezó a estar enfermo. Conforme nosotros tratemos lo que ahí fue una falta de firmeza, en los siguientes planos, Mm. el físico se solucionará a nivel físico. En el ejemplo del dolor de barriga del hospital, la falta de firmeza de quién sabe más, o sea, ¿quién elige por su vida? ¿El médico o el hermano que quiere vivir? ¿Quién es quien tiene la última palabra, digamos, sobre su salud? Entiendes que el paciente que me llegó a mí en el hospital en ese momento le daba la última palabra al médico. Ujú. Bueno, estaba en un conflicto, ahí entre dos aguas, que eso asegura el conflicto. Estaba entre quién tiene razón, la prueba que me dice el médico que dice que el paciente está mal o el paciente que demuestra ganas por vivir, Ujú. que las manifiesta verbalmente. Para pensarlo necesitamos algo que no sea una de ambas. ¿Dónde está la enfermedad? Tú me preguntas. La pregunta nos abre otro campo. ¿Tenía que pasar o no tenía que pasar? El problema. Te me estás preguntando eso, en esencia. Es una pregunta que me he hecho, de verdad. Claro. Cuando te llega el problema, joder, ¿por qué me pasa esto? ¿Tenía que pasar o no tenía que pasar que el tipo enfermase para encontrarse con el médico que le dijese, no, no, es que el problema está en pensar así? Y entonces la enfermedad le diese un nuevo abanico de la salud. Ujú. Es una pregunta ultra abriente. Si alguien se la está haciendo en este momento, es buenísima, porque rompe la idea de no tenía que pasar o sí tenía que pasar. Claro. Ya el problema no es que pasó, Ujú. ¿entiendes? Porque es donde se suele poner el problema. Y si en el evento el malo fue el marido, entonces a cambiar al marido, ¿sabes? O a quedar bien con el marido, a pedirle, con el oponopono, se hace mucho eso, ¿no? Lo siento, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Está muy bien. Es útil, pero se suele plantear como que a quien hay que cambiar es en la relación a otra persona. Claro. Y eso asegura que la persona no tenga el poder para cambiar lo que está pasando. Lo Correcto. cual Por es eso. completamente contradictorio. Sí. Entienden una cosa aquí, para empezar a poner un marco temporal, que lo Sí. podamos ya poner en papel albal, digamos. Ujú. ¿Ves que ahí ya hay una falta de firmeza? Se empieza a armar una falta de firmeza. Tenía que Ujú. pasar sí, tenía que pasar no. ¿Lo ves ahí? Dos aguas que siguen caminos diferentes. Te Sí. aseguro que nos va a llevar a más ideas divergentes. O Ujú. sea, a más planteamiento de habría que elegir entre el sí o el no. Sucede el evento traumático. Sí. Tenía que pasar. ¿Qué nos interesa más para llegar a la salud de la persona? Esa pregunta que se hace el médico ante lo que le trae el paciente. ¿Qué debo hacer yo para que el proceso de sanación sea efectivo? No solamente para que la persona esté contenta, se sienta bien, me quiera, me pague, bla, 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 bla. Todo ese escenario que se arma al instante cuando alguien te pide algo. Si nos planteamos lo siguiente, ok, ¿y si la persona a través de la enfermedad puede resolver algo problemático en la persona, Ujú. por lo cual ha generado la enfermedad? O Ujú. sea, ¿y si la enfermedad tiene algo que va más allá de la enfermedad? Lo planteamos así, digamos que empezamos a hacer algo que pasa mucho en la medicina, que es que como si bueno, el médico necesita enfermos. Ujú. El médico
para hacer su trabajo necesita personas enfermas. Así como el otro día se hablaba ahí, apareció en El País la noticia de que un medicamento muy famoso, los beta bloqueantes, muy utilizado para la insuficiencia cardíaca y para la hipertensión arterial, se demostró que habían sido no solo ineficaces, sino que incluso en las mujeres son dañinos y se usaron durante 40 años en la práctica médica habitual. Incluso en una serie muy famosa, en Blacklist, el otro día veía que hablaban del uso de beta bloqueantes. O sea, es decir, trascendió al hospital, trascendió. Llegó a todo el mundo la idea de que ese medicamento era efectivo. Ahora, todo esto para decir, si la persona, a través de la enfermedad, puede empezar a reconocer que tiene parásitos físicos, parásitos mentales y parásitos emocionales, de los cuales, si no necesitase la enfermedad para darse cuenta de eso, que es lo que digo que es muy del orden del sistema moderno, o sea, la génesis de si se cura la gente no habría enfermos a los que curar. Muchas culturas eran así, no tenían hospitales, no necesitaban hospitales y les iba bien. Ahora en nuestra cultura, bueno, creo que se entiende esta parte si no la digo claramente. Si alguien quiere curar a alguien, necesita que haya alguien a quien curar. Ahora, si se cambia eso, o sea, si lo que hay que curar ya no es la enfermedad, sino la persona que está generando la enfermedad en el cuerpo, la persona ya no necesita manifestar la enfermedad para sanar. ¿De qué? Ok, aquí entramos en algo que es hipotético. O sea, yo estoy planteando algo hipotético para que lo pensemos con una lógica que yo te puedo demostrar que es más eficaz. Y no solo yo, sino en que me estudio, en que me baso de conocimiento para decírtelo. Es mucho más útil tratar el vacío que lo lleno. O sea, es mucho más útil plantearse, ok, esto viene de algo de lo que la persona se tiene que vaciar, que con lo mismo con lo que la persona generó la enfermedad, es con lo que lo va a resolver. Ese proceso de vaciado, que la enfermedad casi que obliga a hacerlo, y si has pasado por ahí me entenderás, o sea, la enfermedad te pone ante unos límites que o dices, ok, aquí está pasando algo y cambio algo, o uno se va al carajo, o sigue como si nada. El tema es, si solo cambia la relación a la enfermedad y no cambia, no, si solo cambia lo que enfermó y no la relación a la enfermedad, donde estaría la relación entre la persona y el cuerpo enfermo, eventualmente lo que va a pasar es que o bien más bien, la persona necesitará una nueva enfermedad que le diga, hey, por ahí no es, o no lo solucionará y se... Tal. Era verdad para el paciente que vino a urgencias. Interrogando. Yo estoy aquí interrogando eso que es lo que es. Que lo que es depende de quién se lo encuentra. Sí que, escúchame. Estamos en un punto importantísimo. Esto puede ser muy revelador para mucha gente. Sí que lo sabremos si entendemos a quién lo vive. En qué es la persona la que genera. Yo te estoy planteando que no hay otra. Para ser claro en mi planteo, yo te estoy planteando que no es que hay otra realidad diferente de lo que la persona vive. Dejamos antes, que yo creo. Si no, pongo otro, pero creo que como ese lo tenemos así más sobre la mesa, sobre el papel, el paciente ese. De la realidad de lo que me dice el médico y lo que me dice el hermano están en oposición, lo cual a él le estaba generando un conflicto infírmito, enfermo, que eventualmente le llevó a un conflicto físico. En cuanto él, gracias a la pregunta, gracias a la conversación, gracias a la labor terapéutica, entendió que en realidad el problema era pensarlo así, en oposición, cambió su realidad. Claro. Claro, pero entiéndeme, en realidad estaba en función de, en ese caso, la persona. Cambió a tal punto
de que su cuerpo se sanó. O sea, no hubo más dolor. En 30 minutos con 1 gramo de paracetamol, que no dependió de lo físico. La realidad se ordenó en base a su cambio mental. Por eso lo mejor es tratar en niveles, en dimensiones, digamos, que el tratamiento integral incluye mental, físico y emocional. Desparasitación integral, mental, física y emocional. Porque así es posible esa realidad que se manifiesta en un cuerpo físico. Claro, ahora, este es el planteamiento que hace la medicina convencional, que nos ha, que es muy parásito para todos, que es que divide a la persona de la realidad. Eso lo hace la medicina, o sea, el pensamiento de la medicina moderna. Lo físico, por un lado, el cirujano te trata la rodilla, el oftalmólogo te trata el ojo, el cardiólogo te trata el corazón, y si el tratamiento del corazón le afecta al ojo, ni idea. Si el del tal, las estatinas famosas para el colesterol, vale, te dañan el riñón, te dañan la absorción de otros alimentos en el estómago. Bueno, ¿para qué mierda la tomo entonces? Como está pensado desde lugares diferentes, plantea a la persona como por partes diferentes. Eso es parte de la trampa. La idea de están divididos, o sea, están separados. Si uno empieza a pensar con una lógica integral, realidad y persona no se separan, son un mismo lugar. Esto no es la gilipollez de todos somos uno, todos juntos, vamos a esto, no sé qué, lo hacemos juntos, todos somos uno. No, 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 no. No lo quiero decir así, o sea, en el sentido de entonces no se puede cambiar, todos somos uno, lo que yo haga mueve a todo lo demás, entonces me dedico a los demás y no sé qué. No, no va por ahí. Va en el sentido de lo que uno vive, su realidad, digamos, externa, interna, genera a la persona. No hay una separación, o sea, la separación realidad externa, digamos, y persona es totalmente ficcional. Esto en la medicina, tú hablabas antes de medicinas tradicionales, la medicina china plantea yin y yang. El Tao, que es el concepto, la unidad, sería la realidad, se divide en 2 partes. Ponle, ¿no? Lo interno y lo externo. Y dentro de lo interno y de lo externo están una semilla de lo externo en lo interno, una semilla de lo interno en lo externo. Están completamente conectados. Que los limita en el medio que va, una separación, ponte, una separación que limita nuestro interior y nuestro exterior en nuestra vida cotidiana, el cuerpo físico. Genera esa separación, ¿no? Entre lo que está detrás del cuerpo es, o sea, más allá del cuerpo es externo, lo que está dentro del cuerpo, emociones, pensamientos, digestión, es interno. Yo estoy planteando que esa división no es tal, está sembrada por un paradigma científico que te dice lo físico es lo físico y lo demás son otras cosas. Pero está tan imbuido en cada uno de nosotros, tan sembrado esa falta de firmeza, que nos genera división. Lo digo porque en el dibujo, si partimos de ahí, ya partimos de una división entre Entiendo. persona y realidad, que nos va a llevar a más separación. Sí, un solo huevo, o sea, una sola persona, una sola imagen de persona y realidad. Yo pondría la salud, para que se entienda como concepto integral. Sigues en el planteo. Ese planteo es es el que yo encontré que la medicina alopática plantea. Cuando decidí dejar de trabajar en el hospital, le pregunté a todos los médicos del hospital, oye, pero ¿tú por qué te quedas trabajando aquí si lo que damos normalmente parchea el síntoma? Si muchas veces la gente viene por lo mismo y no se da un tratamiento curativo, si con la pandemia las cosas han ido a peor, no es que han ido a mejor, sino es que no ha habido una solución, la ciencia, qué bueno. La respuesta que me encontraba era normalmente la misma. Bueno, yo me quedo porque tengo una hipoteca, porque tengo una familia, porque tengo un no sé qué. No por una convicción, que es la que tú estás planteando como la base de la cuestión, la base de la decisión. Una decisión
de, bueno, yo creo en esto, confío en esto, siento que esto es lo que hay que hacer, entonces lo hago. Claro. Esa es parte de la trampa, la idea de si lo siento, entonces es lo que tengo que hacer. Porque muchas veces, y te lo digo con lo del tema de la desparasitación, el eje intestino-cerebro, ahora vengo de tratar una paciente en Creuroa, que aunque a nivel en un centro médico de aquí conseguimos abrir medicina integrativa allí, o sea, en un centro médico, llegamos medicina integrativa y lo aceptaron y trato pacientes allí. O sea, quiero decir, es integracional el hecho de, ¿y si esa emoción que tienes, aunque esté en ti interna, es parásita? Ujú. Lo Claro. cual evita cualquier división posible. Porque te está diciendo, bueno, aunque está en ti, aunque no lo quieras, porque puede ser que muchas veces esa emoción no la quieras. A veces sí la quieres. Bueno, genial. Ujú. Úsala. Puede que venga de un lugar que te parasite. Nosotros que hemos vivido la experiencia de compartir en Madrid una época universitaria hermosa, productiva y muy alegre, sobre todo esa época fue muy alegre. Ujú. Si eso lo hubiésemos mantenido durante el tiempo hasta el día de hoy, 10 años después, uno diría, joder, bueno, vale, pero en nombre de la alegría, haced algo con vuestra vida, no sé. No es solo para estar de fiesta, escribir libros, hacer celebraciones y pasarla guay. Ok, está muy buena la alegría. Está genial que quieras vivir en un estado alegre, contento. Pero si eso te separa de, por ejemplo, dar valor al mundo, por ejemplo, bueno, cosas que yo entiendo que son fundamentales. Que aquello que hagas, y esto en términos de salud, lo digo, aquello que hagas a nivel de salud te lleve a solucionar ese conflicto, ese evento no resuelto, aquello que te plantees a nivel de salud. Y en esto el coaching tiene una función muy potente, te ayuda a alcanzar metas. Tienes unas metas, vamos a ayudarte a alcanzarlas con mucho de lo que tiene que ver con la emoción, con la conducta. Ok, ¿y si la salud se convierte en etimológicamente, medicina significa medio para llegar a un fin? Ujú. Medio para llegar a un fin. O sea, la medicina no es el resultado, es el proceso. Así como uno podría decir, la vida es el proceso. Ujú. Sigue una vez alguien se desencarna. Esto la ciencia lo ha estudiado muchísimo. Momentos cercanos a la muerte. Está muy estudiado qué pasa cuando a nivel científico incluso. Sí, ¿me querías decir algo? Lo cual no quiere decir que no surjan obstáculos. Por Surgen. supuesto, claro. Eso es. El tema es si se aprende a codificar dentro de esa inteligencia como algo a atravesar o algo en lo que está permitido frenarse. Ujú. Sí, Y, ujú, sí, o sea, lo estás pillando perfecto. ujú, O sea, un barco, ¿no? Que te lleva hacia destino. ujú. El Sí, cuidado del pero barco depende de quien lo lleva. Y llevar el claro. timón y usar la fuerza del viento. Galileo te diría que algo tiene que haber. 100%. Yo he encontrado tratamientos para pacientes en los sueños, en canciones, o sea, en encontrarme canciones por casualidad, que son exactamente lo que necesito para el proceso terapéutico. Ujú. 100%. Personas que me han traído la medicina que la otra persona necesita. ¿Cuál es la diferencia ahí? Lo que te decía antes, el hecho de el vacío. O sea, yo estoy encontrando algo, por lo cual el encuentro con eso es posible. Si no pasa y sigue. O sea, si lo tomamos en esa raíz etimológica, medicina, camino del medio para llegar a un fin, coaching como proceso para llegar a un fin, 100%. La relación al cuerpo empieza a ser aprender una lógica para la relación a la vida, Ujú. con lo cual ya no se depende de la enfermedad. La enfermedad hizo su proceso. Ujú. O sea, la enfermedad sirve como apoyo para, bueno, es, si se aprende a pensar así, te sirve para
la relación a otras cosas, no solo al cuerpo. Si lo solucionas en el cuerpo, también lo podrás solucionar en otros lugares. Entonces, sí, hay una lógica universal que rige la relación al cuerpo, sí, que es la misma que rige a otras relaciones al mundo externo, sí, 100%. Te cuento el que estoy utilizando ahora actualmente, que hace un mes creo que lo abrimos. Yo hago 2 tratamientos principalmente. Te cuento uno primero, luego si quieres te cuento el otro. El principal, yo hago un programa de 6 meses, donde lo que le digo a la persona es: tu proceso de sanación implica una toma de conciencia de esa integralidad. Lo que vamos a hacer en estos 6 meses es: de dónde estás ahora a lo que quieres alcanzar en 6 meses, que lo tienes que decidir. No puede no ser algo, no puede ser, bueno, que a ver qué me hacen. No, tienes que decidir algo. Muy coaching, muy bueno, elige qué quieres alcanzar. Medio para llegar a un fin. En ese proceso, gracias a que hay un norte, yo puedo pescar dónde se desvía la persona en su relación al cuerpo cuando quiere conseguir un cuerpo mejor, un cuerpo sano. ¿Dónde se desvía? Por ejemplo, hay pacientes que llegan a pedirte el tratamiento. Hay pacientes que no te piden el tratamiento. Por ejemplo, llegan a la consulta y en realidad quieren hablar, quieren charlar de su vida. Ok, entonces, entiéndeme, si yo ahí simplemente le digo, y lo que tienes que hacer es esto, no hay proceso interior, no hay cambio en la relación interno-externo, porque en realidad de lo externo el médico le vino un tratamiento, punto, y la persona lo tomó. Nunca tuvo que interrogarse. Por ejemplo, pedir ayuda, por ejemplo, pedir algo. Ese es un tipo de paciente, ¿no? Otro. Bueno, estoy poniendo ejemplos en general para decir, el proceso de sanación pasa por detectar dónde se está atrapando la persona y entonces plantearle el siguiente pilar al que tiene que... Entro en medicación también, en tratamiento físico 100%. Porque me sirve de guía a mí. ¿Lo está tomando? ¿No lo está tomando? ¿Qué efecto le surge en el cuerpo cuando se tiene que cuidar? Con una revolución aquí, hago un pie de página, un paréntesis. Hace tiempo que ya no hago los tratamientos individuales al uso en general. ¿Por qué? Porque el tratamiento grupal es muchísimo más potente. Esto es una revolución en medicina. Lo normal es que haya consultas 1 a 1, listo, la persona le cuenta, no sé qué. Nosotros hemos inventado el hecho de, en medicina integrativa, hacerlo grupal. ¿Por qué? Porque así como la relación al cuerpo muestra de la persona, la relación al grupo muestra de la persona. Es un lugar donde leer a la persona. Y además, lo que el grupo tiene en común permite mucho entender qué le está pasando al grupo y a cada uno de los integrantes del grupo. Por eso antes cuando te decía persona y realidad pensados de manera diferente nos va a llevar a caminos que se bifurcan, o sea, caminos, ¿sabes?, opuestos en realidad. Sería como pensar que lo que le está pasando a la persona que participa del grupo y al grupo no tienen que ver. Y es imposible pensar a la persona separado de lo que está viviendo. Un cambio total de pensamiento. Pensar que lo que uno vive, o sea, lo que sucede tiene que ver con lo que uno vive, con lo que le pasa al cuerpo, tiene que ver con la persona, en tiempo real, digamos, en tiempo vivo y en directo. Es otro nivel de comprensión del... Y por eso yo digo que el proceso es de toma de conciencia. Porque cuando uno llega al momento de, es por esto me pasó, entonces esto es lo que tengo que hacer. Ahí el síntoma, ¡fium!, se va. Función, digamos. Y es un proceso guiado. Sí, yo lo hago tratando el cuerpo. Yo aprendí, estuve por Cataluña, un montón por Galicia, aprendiendo de los mejores del tratamiento del cuerpo.
Los que yo estudiaba, en Barcelona había un montonazo de gente experta, sí, con neuroinmunología, naturopatía. Toda una parte muy física que hubo que hacer, que digamos que es la más... O sea, entiéndeme, es como el norte del barco. Tenemos un norte común, tratamiento físico. Yo suelo hacer 3 preguntas al empezar dentro de una historia clínica para entender desde qué lugar llega, lo que te decía al principio. Le hago una historia clínica con preguntas para decir, ¿desde qué lugar llega esta persona aquí? ¿Qué quiere encontrar conmigo? ¿A qué? Y de ahí yo planteo desde el primer día cuál es el lugar a alcanzar en base a lo que esa persona trae, respetando profundamente el proceso de sanación de la persona. Muy concretamente, yo siempre empiezo por una desparasitación integral. Siempre. Lo aprendí de una médico que durante, creo que 50 años trató pacientes de todo el mundo, pacientes de cáncer, había tratado más de 2.000 pacientes. Fui a formarme con ella, me senté a su lado en la silla, le dije, yo me siento aquí, aprendo de ti todo lo que tenga que aprender. Y a todos los pacientes le da una desparasitación intestinal de entrada, tuviesen lo que tuviesen casi. Sobre todo, bueno, pacientes de cáncer, gente que tenía de todo, ¿eh? Yo empiezo siempre por esta primera fase. Bueno, ¿qué emoción te está parasitando? De la cual tienes que liberarte en la primera fase, un mes. ¿De qué pensamiento parásito hemos de liberarnos? Debes liberarte. Con medicina natural, no hace falta forzar en el mal sentido, ¿eh? Digamos, con medicina natural, con plantas, se puede hacer perfectamente. Aquí te soy muy sincero, ¿eh? El tipo de tratamiento de ejercicio va a variar de cada persona. Casi seguro, te lo digo en serio, va a variar con cada persona. Es algo que hay que hacer muy, muy, muy personalizado. Yo soy cero fan de tratamiento general para todos la dieta keto, para todos la dieta no sé cuánto. Cada persona tiene una relación al alimento incluso diferente, independientemente de que el alimento sea bueno o malo. La relación al alimento ya es diferente. Buenísimo. Lo primero, esto que está pasando aquí, que la persona se interese en ello. Eso es, de verdad, una labor fundamental. Conseguir que la persona tenga interés en su proceso de sanación, en dar estas preguntas que tú estás haciendo, que se nota que son sinceras, de interés. Eso, cuando una persona empieza a hacer ese... Bueno, va, de verdad, entre el tema y yo, aquí ya se empieza, ya entro en calor, ya empieza el... ¿Sabes? Sí. Empieza a ver claramente algo que si yo lo soluciono la enfermedad. La vida mejora. Eso ya en sí mismo produce tal cambio energético en la persona que es todo es todo un primer paso a conseguir y que no es saltable y que es el que se salta el 99,9% de los terapeutas. Sí, te lo digo en serio. Escúchame, no sé si es la respuesta que quieres escuchar, pero es la más sincera. Ojalá sea la que quieres escuchar. Trabajándolo en mí primero. Consiguiendo que a mí me interese lo que hago, yo disfrutar de lo que hago, yo apasionarme con lo que hago, yo llevar a mi vida a un mejor estado de salud, yo disfrutando de lo que yo hago. Si no, es imposible, es el médico obeso, aunque esté flaco, pero te habla con cara de, bueno, lo que tenemos que hacer hoy, bueno, tienes que tomar esto, Ya puede ser el mejor tratamiento, querido, que nunca en la vida entra eso. Yo siguiendo desarrollando temas, yo siguiendo investigando. Hacemos reuniones que son para tratar casos clínicos, analizamos casos de la historia de la humanidad, casos actuales. El otro día analizamos el caso de Ilia Topuria, estuvimos analizando qué le pasa, por qué consigue lo que consigue. Un luchador que habla mucho del poder de la mente. Estamos analizando mucho, pero también dónde falla, o sea, dónde se le está empezando ya a armar el síntoma en lo que no tiene en cuenta en lo que hace. Entonces yo ahí les prevengo y les digo, mira, esto pasa. Entonces ten cuidado ahí. Porque ahí eso, que un caso que es famoso mundialmente, no por nada es famoso mundialmente, porque representa algo que colectivamente la gente tiene un interés. La guerra, la pelea, bueno, y todo lo que en ese caso trabajamos respecto a la sexualidad. Entonces, que está súper relacionado con los alimentos, súper relacionado con la pelea física, bueno, todo esto daría para todo un tema para desarrollarlo. Ahora, ese proceso de apertura interior del guía, del terapeuta, es un proceso que también se toma súper de largo. Interesarse uno mismo en lo que hace, uno cree que ya lo está haciendo normalmente, por el hecho de que
físicamente se sienta en la sillita, conecta la cámara o conecta el sistema que tenga, ¿no? Y lo hace. Lo puedes ver, incluso, ¿sí? Lo puedes ver en gente que conoces, digamos, en procesos terapéuticos. Si tú has participado en algún proceso terapéutico, digamos, como participante, digamos, que por lo que entendí dijiste que sí, te encuentras a ese, ¿sabes? Que sí, pero, Dios mío, no le interesa un carajo lo que está haciendo. Entonces, me interesa a mí. ¿No? Esa primera fase es, yo creo que la clave fundamental. Y si quieres, puede ser un buen momento de cierre. Y en otro momento me encantaría que de esto desarrollemos más. Incluso con Kira creo que estaría súper interesante esa misma visión desde el punto de vista femenino. Desde su perspectiva. Que es despertar ese interés sin que se convierta en que entonces me tienen que querer a mí. No tienen que querer, ¿sabes?, a la mujer o al hombre, sino hay que llevarlo a un lugar de tratamiento común para ambos. Entonces, ya el terapeuta está haciendo su propio proceso de evolución en ese proceso. Ya no es solamente por el paciente, pero tampoco, bueno, toma la desparasitación. No. La desparasitación cumple una función fundamental en tu vida, que es que te va a liberar de el conflicto que te ata. Y de esto te lo vas a poder llevar a tu vida. Mental, físico, emocional. Se convierte en una maravilla realmente. Solo que viene de una decisión diaria, cada mañana, cada día que amanece, de, bueno, ¿con esto qué voy a hacer? Yo me voy a apasionar a mí mismo, yo quiero mejorar, yo quiero desarrollarme. Lo bueno es que siempre lleva a un mejor lugar. Pues eso, ojalá nos lleve a un mejor lugar un siguiente encuentro en caso de que lo consideres, quizá con Kira en caso de que también te motive por ese lado. Yo de mi lado encantadísimo. Una mujer cuya hija le dijeron en el hospital en Galicia que ya los paliativistas fuesen a casa, le dieron un libro de ¿qué pasa cuando un hijo se muere? O sea, ya estaba listo, terminó, estaba eso en la ecuación. 7 meses después, ahora está de viaje en Disneyland con su hija. De viaje con la hija sana y viva. Y de lo que hicimos de tratamiento a la hija fue poquísimo. Tiene 5 años, creo recordar. Tiene ella. Hicimos el tratamiento sobre la madre. Lo mental, emocional y físico que movimos en la madre tuvo un efecto directo sobre el tratamiento de la hija. Nivel 7 meses después, ya digo, en Disneyland de aventura. Ese es un ejemplo de lo que se puede conseguir. Pacientes de cáncer que siguen vivos, que se están tratando, que sobre todo eso, que su día a día tiene un sentido. Exactamente. Ya te digo, si quieres esto, lo hablamos en otro momento, en otra reunión, porque es un caso espectacular. Sí. De hecho, la niña la conocimos hace poco, cuando fuimos a Galicia allí, pasamos a visitarles, porque a nivel mental, emocional y físico, lo que los padres hacen a nivel mental y emocional tiene un efecto directo sobre los hijos. ¿Entiendes que es una apuesta muy arriesgada? O sea, ¿lo entiendes? Sí, Como persona que... o sea, es una decisión muy fuerte la que es tomar esa decisión. Hay que tener muy claro que eso va a ser curativo. Muchísimo en juego. Claro. Yo solo tomo esa decisión porque tengo clarísimo que eso es lo curativo. Por eso te digo que es en cada persona que hay que tomar la decisión. Pero bueno, la lógica padres-hijos 100% siempre se cumple. Pero a la vez hay que evaluar. ¿Y si la madre está cero lista para cualquier paso adelante? Entonces igual hay que tomar otra decisión, claramente. Hay que hacer ese proceso de cambio, como hoy hemos hecho. Es fundamental hacerlo. Otro caso, este es del que tú antes me preguntabas. Yo desde hace un mes ofrezco la desparasitación integral, un mes de tratamiento. En un mes, un proceso. El otro día me enviaba una de las personas que participan que en una semana había conseguido no tener ciática. Yo nunca la vi en directo. No la vi, pero le llegaron los vídeos que grabamos y que tiene ahí colgados, la comunicación, lo que vamos enviando en el grupo, tocó en el nivel que tenía que tocar. Por eso te digo que es con cada persona. Porque esa persona, ese nivel de tratamiento ya le permitió resolver una ciática, que tú vas ¿cómo se llama? La unidad del dolor, o sea, ni del antidolor, o sea, la unidad del dolor. ¿Qué vas a encontrar allí? Dolor.
y la ciática. Lo estás pensando separado. Ahí es donde se cae en la trampa tan rápido, de pensar que están separados. No lo están. Claro, pasa No lo junto. están. Entiéndelo, esto es buenísimo que surja, porque ese es la trampa continua, pensar que están separados. Eso ya te lleva a, bueno, uno u otro. No. Pasa por un mismo lugar. La toma de decisiones es integral. En ese nivel de integralidad. La trampa, esa es la trampa que hay que aprender a cada uno liberarse. La idea de papá o mamá. Trampa fundamental del ser humano cuando nace. O papá o mamá. Claro, yo elegí la desparasitación porque la misma lógica es esta que te vengo diciendo, de que si hay un problema a resolver es mucho más fácil que funcione. Y está muy estudiado, muy demostrado que el ser humano actual, moderno, aloja en su intestino un exceso de parásitos. Por el tipo de alimentación, por el tipo de limpieza, entre comillas, por las relaciones, porque no hacemos esas limpiezas nosotros, se las hacemos a los animales, como mucho, las desparasitaciones. Entonces, como ya ese problema lo hay a nivel físico, es mucho más fácil que sea curativo. Porque se está tratando un problema, no una idea, ¿sabes? Doy una respuesta concreta a esa pregunta porque tiene una respuesta muy concreta y de ahí llegamos a una conclusión y de verdad... Y que haya más preguntas y más interés al concluir es buenísimo. O sea, en este tiempo ha mejorado nuestra energía. Y claro. Eso es buenísimo, es muy sanador. Eligiendo cuál es el mejor destino a alcanzar. O sea, que el cambio que debe hacer, tú dices, un cambio de creencias que debe hacer. Estamos de acuerdo. Ahora, dirección. ¿Hacia dónde debe generar ese cambio de creencias? Por ejemplo, yo le propongo creer en 13 pilares de la salud. Le digo, mira, cree en estos 13 pilares. Úsalos para tu relación a tu metabolismo, tu relación a la digestión, tu relación a tu campo energético, tu relación a tus emociones. Crees en esos 13 pilares y te va a ser mucho más fácil dirigir el barco. Claro. Si se cree en cualquier otra, no sé, hay gente que cree mucho en la meditación, hay gente que cree mucho en el poder de la palabra, hay gente que cree mucho en el cambio emocional, hay gente que cree mucho en el deporte como solución. Siguen siendo, bueno, como lo entiendo yo, partes de las posibilidades, o sea, partes no, reducir el campo de cuál es la mejor creencia que te lleva a la salud. Para mí el trabajo que responde a esa pregunta es, bueno, esta es la mejor creencia, la que más te conviene para tu salud. Ve hacia ahí. Lo cual implica claramente que la persona le interese creer en ello, o con programas. Sí, donde damos un grupo, una lógica, unas propuestas semanales, esa labor para acostumbrarse a eso. Sí, claro. Está genial lo que cuestiona. Yo hacía consultas 1 a 1, ¿sabes? Un día, la semana que viene le veo, la siguiente le veo la semana siguiente. Imagínate lo que pasa en una semana cuando no tienes esa guía. Claro. Por eso monté programa de 6 meses. No, en este proceso vas a reprogramarte en ese sentido. O en la desparasitación, en este mes, aunque sea en un nivel de un mes, vas a comprobar el efecto que tiene ser guiado durante un mes con ese objetivo común. Claro, es fundamental eso. Lo bueno que cuanto más la persona quiere conectar con eso, pues más, si quien lo da está comprometido con dar de eso, mejor para todos. Bueno, gracias. Esa lógica integral de ante lo superficial, plantear que viene de una integralidad, es profundamente sanadora y quien se la pueda llevar hoy en día para su vida, estoy seguro de que le abrirá nuevas puertas. Así que bueno, pues genial, gracias. Mi experiencia con los grupos es que normalmente tienden a remolinarse en torno al problema, no tanto a la solución, porque eso es lo que les conectó y entonces lo que les mantiene unidos. Conectarles en un nuevo lugar es todo un viaje, porque ya es desde el sano en cada uno, digamos. Entonces, claro que sí, ese es un compromiso que yo me he tomado, que el programa es para ir hacia la salud.